Dios los esté bendiciendo a todos. Los invito en esta tarde a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22. Y hay una serie de pasajes, acontecimientos en sí, porque tenemos algunos evangelios que relatan o narran históricamente una secuencia de eventos, como es el caso de Lucas, pero en el caso de Mateo podría haber sido una predicación de Jesús, como el Sermón del Monte, donde Jesús hace una exposición clara acerca del reino de Dios y acerca del Padre. Podría haber sido una parábola, pero sin embargo se refleja un encuentro que tiene con diferentes personajes del ámbito religioso de sus días. Y sabemos que había varios grupos y no estaban en un espíritu de receptividad esperando recibir la palabra de parte de Jesús. Por el contrario, se sentían amenazados por las enseñanzas y no estaban dispuestos a aceptar ni a aprender, sino que estaban allí prontos para contender. Y nos narra acerca de tres de esas facetas de orden religioso que había en sus días, arrancando por los saduceos, siguiendo por los fariseos, siguiendo por los maestros de la ley y después hasta los propios discípulos que estaban en otra sintonía, estaban allí en un momento crucial, donde estas cosas ocurren posterior a la entrada triunfal en Jerusalén, y los discípulos, independientemente de no entender y pedirle, bueno, Señor, enséñanos acerca de estas cosas, estaban distraídos, decían, miren qué lindos edificios y qué lindas cosas. Claro, era gente rural, le podíamos llamar así, pescadores, gente sencilla, capaz que para algunos era la primera oportunidad que tenían de allí presentarse en el templo, y estaban cada uno de ellos sin entender los planes de salvación de Dios. Como yo he dicho, Dios va revelando sus planes progresivamente y no es hasta avanzado en el tiempo, en días del profeta Daniel, donde por primera vez se habla allí con claridad acerca de una segura resurrección y una recompensa en el día postrero. Anteriormente, hermanos, estaban allí como en una confianza de la intervención de Dios en favor de ellos y que ese favor continuaría en su descendencia, pero no les había sido mostrado con claridad este plan de salvación que Dios tenía preparado. Llegamos muy avanzado en el tiempo, hermano, hasta el año 30 y pico de nuestra era, y allí habían grupos religiosos que todavía seguían sin entender la esperanza de la resurrección. Estaban totalmente atrasados y esa falta de entendimiento, de hecho, se había infiltrado en una de las iglesias que había levantado el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le tiene que escribir y decirle, ¿sabe qué? Si usted solamente está esperando en la intervención de Dios para los tiempos actuales que usted está viviendo, o sea, solamente está esperando de que Dios pueda sanarlo, ayudarlo o bendecirlo con la necesidad que sea que usted tenga, dice, ustedes son los más dignos de conmiseración. Si solamente esperamos en Dios para esta vida, dice el apóstol Pablo, porque hermano, justamente él, lo que cambió su vida fue el mensaje que recibe de Jesucristo resucitado, de esa esperanza de vida eterna. Y cuando usted ve toda la persecución que afrontó el apóstol Pablo y todos los que se levantaban, era consecuencia de su testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Cristo vive. Ese era, hermano, el motivo. No era un tema doctrinal de que estaban de acuerdo si partían el pan de determinada manera o cómo celebraban la cena del Señor o a quién le daba lugar para compartir la predicación o lo designaba colaborador. No, hermano.
Si usted estudia, la raíz del problema era que las personas no podían aceptar a Cristo resucitado. Y hermano, y ese era el eje que predicaba allí. Y cuando estudiamos, hermano, la situación religiosa en días de Jesús y cuando va y predica y le está hablando a grupos religiosos como si Jesús hubiera ido de visita a distintas iglesias para hablar. Estaban los fariseos que predominaban su dominio en lo que eran las sinagogas, y estaban los saduceos, descendientes de un sumo sacerdote de los días de Salomón, que se llamaba Sadoc, que eran los que tenían allí la sartén por el mango en el templo. Y después estaban los escribas, que tenían también no solamente la responsabilidad de transcribir las escrituras, y por eso tenían un conocimiento bárbaro. Si usted estudió en algún momento, se habrá dado cuenta que usted puede leer un libro y puede estar leyendo acá y con la mente puesta en otro lado. Y la mejor manera de que las cosas le queden en la cabeza es cuando usted hace un resumen de lo que está allí estudiando. Y estas personas, imagínense que no hacían un resumen, transcribían la palabra. Es decir, es como si usted, en vez de estar acá hoy solamente escuchando la palabra, llegara a su casa y dijera, bueno, ¿qué pasajes se trataron hoy? Y fuera y lo escribiera en un cuaderno todo lo que estaba allí. Y a usted le va a quedar en su mente grabado. Entonces estas personas eran conocedoras, pero tenían un conocimiento, hermano, como para desafiar el conocimiento carnal de una persona. Decir, a ver, ¿quién sabe cómo se llamaban los 12 hijos de Jacob? Y allí podemos empezar a nombrar. Pero hermano, a nivel espiritual, ¿qué beneficio tiene usted de acordarse cuáles son los 12 hijos de Jacob si usted no alcanza a entender el plan de salvación de Dios y no alcanza a entender acerca del poder de la resurrección? Jesucristo había venido a ofrecer su vida como Cordero de Dios, pero también para ser primicia entre los que durmieron, el primer fruto resucitado a una vida eterna, y para hablar con una claridad total acerca del Padre, no teniéndolo como un Dios allí distante, sino como un Dios que está en medio de su pueblo, como un Dios que anhela de ser conocido y de ser llamado, y no ser no como un Dios ajeno, sino pudiéndole contar nuestros problemas, pudiéndole contar nuestras expectativas, pudiéndole agradecer las bendiciones que recibimos. Y estas personas estaban allí, versículo 23 del capítulo 22 de Mateo. Vinieron los saduceos que decían que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijo. Allí le hacen un planteamiento que usted lo puede leer en su casa. Yo no me quiero extender, léalo, pero en definitiva la ley de Moisés marcaba que si un hombre moría y no había tenido descendencia, su hermano tenía que casarse con la viuda y levantarle descendencia, y si moría y tampoco tenía descendencia ese hombre, el siguiente hermano tenía, pasaron 7 hermanos, todos se casaron con la viuda, se murieron los 7, se murió la viuda y no tuvieron hijos. Y entonces, desafiando, porque ellos no creían, no creían en la resurrección, dice, en el reino de los cielos, dice, ¿de cuál de ellos va a ser mujer? Y ahí Jesús le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en el verso 31 hace la aclaración importante, que le vuelvo a reiterar, para nosotros, hermano, hoy nos resulta totalmente familiar hablar acerca de la resurrección, hablar acerca de la vida eterna. Para aquellos que Dios había abierto su entendimiento, como fue una de las hermanas de Lázaro, esta verdad ya estaba arraigada en su vida. Y cuando Jesús se había demorado, recuerda, dice, y esto era para mostrar el poder de Dios, y va a la tumba, ¿no? Y le dice, si crees, Dios puede hacer un milagro en este día, le dice Jesús. Dice, sí, que yo sé que le resucitarán en el día postrero. Y ahí uno puede mirar y decir, qué falta de fe que tiene, porque Jesús le estaba hablando de una resurrección. Pero esta mujer tenía la esperanza, como que la mujer tenía la certeza de la resurrección a vida eterna, pero tenía la duda de una resurrección temporal. Y Jesús, para mostrar el poder de Dios, le dice, no solamente puedo resucitar en forma temporal, pero también lo haré en el día posterior. Pero esta señora, amigos de Jesús, ya tenían arraigada esa esperanza de vida eterna, una esperanza de vida eterna que todos los otros religiosos, usted estudie porque de continuo habían allí
distintas personas que venían y lo desafiaban, luego lo desafían, dice, luego los fariseos se juntaron, capaz que estaban enemistados y estaban con ciertas asperezas entre ellos, pero para venir y darle palo a Jesús se juntaron a una. ¿A qué? Para venir y desafiarlo y preguntarle acerca de los mandamientos y de otras cosas. Y todo esto deriva en la pregunta que Jesucristo les hace. Dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Y hermano, esta pregunta tenía una relevancia importantísima, porque ellos, muy arraigados al conocimiento de la letra, sabían que el Mesías sería de la tribu de Judá y sería de la descendencia en cuanto a la carne del rey David, y esa era la expectativa que ellos tenían. Pero ¿sabe qué? Esa expectativa que ellos tenían era en un Mesías del orden terrenal. Estaban con la expectativa de un resurgimiento. Habían pasado, si usted estudia la historia del pueblo de Israel, que no la tiene entre Malaquías y los primeros libros de los evangelios, ¿no? Había un grupo allí que eran los macabeos, que 150 años estuvieron peleando humanamente para poder alcanzar la victoria, para poder alcanzar la libertad, y nunca lo recibieron. Y tenían en días de Jesús los macabeos no están, usted no los va a leer en la palabra, pero encuentra uno de los discípulos, venía de ese sector político, el celote, dice la palabra. Los celotes eran nacionalistas, eran a veces conspiradores, asesinos, y uno de esos discípulos se había convertido al Señor, hermano, porque el Señor no hace acepción de personas, y es increíble que donde mayor resistencia se encontraba era en la sinagoga, con los fariseos principalmente, era en el templo, con los saduceos, y luego, hermano, el que era oveja de Dios oía la voz de Dios y le seguía. Y todo eso para que se cumpliera la escritura que dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no les gustaba, no les convencía, no lo querían como un rey temporal. Imagínense, hermanos, si no lo querían como un rey temporal, ¿cómo lo iban a querer como un rey permanente, un rey a vida eterna, como esa revelación que Dios había dado allí en el libro de Daniel? Y por eso les hace una pregunta, hermano, que puede haberle preguntado cualquier otra cosa difícil que no le supieran responder, pero los deja con una pregunta que sin duda quedó golpeando en su corazón. Pues según las Escrituras, ¿de quién va a ser hijo cuando? Pues no creían que era Jesús, ¿no? Entonces, cuando venga el Cristo, dice, ¿de quién será hijo? Va a ser descendiente de David. Dice así, y yo les hago una pregunta, dice, ¿y por qué entonces David escribe y por el Espíritu le llama diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga por estrado a tus enemigos? Pues David le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Y hermano, dice, y nadie podía responder palabra, ni osó alguno en aquel día preguntarle más. Porque, hermano, Jesús no vino a jugar un concurso de quién conocía más acerca de las Escrituras. Él lo sabía todo, hermano, porque Él estaba desde el principio, y antes de que Abraham fuese, como dice, yo soy. Da testimonio Jesús, y la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo, si la roca espiritual que lo seguía era Cristo, con claridad, hermano, hablando acerca de la preexistencia de Cristo, cosa que también el apóstol Pedro escribe, cosa que escribe el apóstol Juan en el Evangelio, hermano. Podían tener sus diferencias los discípulos, como las tuvieron en alguna oportunidad, pero con respecto a la preexistencia de Cristo no tenían duda. Y estas personas, hermano, Jesús, lejos de avergonzarlo o pegarle un reto en cuanto a su falta de fe, porque tampoco crea que los fariseos estaban tan correctos, hermano. El apóstol Pablo era, entre las cosas que creían, sí creían en que hay espíritu, que hay ángel, que los saduceos no lo creen, pero creían en la inmortalidad del alma, hermano, y esa palabra no está en la palabra. El único inmortal e invisible es nuestro Dios, y el alma que pecare, dice esa, morirá. Así que no crea tampoco que estaban tan errados, estaban rumbiados, hermano. Pero no es cuestión de saber todo. Si uno mira en retrospectiva
cosas que uno afirmó y creía hace 10 años atrás, 20 años atrás y 30 años atrás, y cuanto más viejo sea usted, puede remontarse más en el tiempo y va a ver cuánto estaba de equivocado. Y cada vez estamos un poco menos equivocados, hermanos, si la luz de Dios nos está alumbrando. Pero qué importante es poder abrir nuestros corazones para poder entender la palabra y no estar con una esperanza hueca como estaban estos religiosos, hermanos, sino poder tener una esperanza cierta, como tenía la hermana de Lázaro, acerca de esa resurrección, como la tuvo Pedro, de decir, tú eres, dice, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Poder entender esas realidades, hermano, poder afirmar como todas esas enemistades que se generó el apóstol Pablo, por afirmar y permanecer en ese testimonio, dice, Cristo vive. ¿Por qué apedrearon a Esteban? Porque todos tenían buen testimonio de él y todo, hasta que allí, puesto de rodillas, dice, y aquí, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ahí es como cuando no le gustó nada, porque el enemigo, hermano, no quiere que usted reconozca, pero usted entienda y reconozca que Cristo resucitó, que Cristo vive, hermano, que Cristo reina, de que Cristo es el Mesías, hermano. No esté esperando a otro, esté esperando al que se fue y de la misma manera que le dijo a los varones Galileo, que lo viste irse, lo veréis volver. Que Dios los bendiga, hermano.